Mis hermanos, estamos desarrollando una temática de sermones donde hemos estado hablando y seguiremos hablando el resto de este mes sobre el avivamiento. Y el día de hoy yo quisiera, hermanos, comenzar compartiendo con ustedes una gran verdad, sencilla, cierto, pero gran verdad. Y esa gran verdad es también a la par el título del sermón de esta tarde. Y es la siguiente: el avivamiento viene de Dios. El avivamiento viene de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos estado ahorita siendo contaminados o influenciados a nuestro alrededor como sociedad, creyendo, pensando que el avivamiento viene por las personas, que el avivamiento viene por aquel que está enseñando, predicando la palabra, o los que ministran en la adoración. Y hemos olvidado esta gran y sencilla verdad: el avivamiento viene de nuestro Dios. Él es el que lo produce, Él es el que lo da a su iglesia, a su pueblo. Y debemos tener esta verdad clara, porque hoy en día piensa la gente: es que esa reunión, es que esa iglesia está avivada por tal profeta, apóstol, por el grupo de alabanza. Y es un peligro, hermanos, que nosotros también creamos y vivamos nuestra vida pensando que es así, que el avivamiento viene como resultado de nuestra obra humana, cuando la palabra dice todo lo contrario. El avivamiento viene de nuestro Dios. Y quisiera comenzar, hermanos, compartiendo con ustedes dos definiciones que encontré mientras preparaba el sermón de esta palabra, avivamiento. Y quisiera comenzar compartiendo con usted la definición que un diccionario en internet arroja sobre esta palabra. Y después compartiré una definición obtenida de un diccionario bíblico sobre esta misma palabra. El diccionario general dice que el avivamiento es un término que se refiere a un despertar espiritual, a una renovación de la fe. Y dice el diccionario que generalmente este cambio o esta renovación implica que en la vida de las personas surja una transformación. Las iglesias también tienen que ser transformadas, la sociedad, y cuando eso sucede, entonces ocurre un avivamiento. Y dice también esa definición que el avivamiento se caracteriza y se destaca porque hay arrepentimiento, hay salvación, hay transformación y hay una relación más vital y correcta con el Señor. Fíjese, esto lo dice un diccionario general. Y es algo que se va a asemejar a la definición que encontré también y que quiero compartirle en el diccionario bíblico. Esta definición dice de la siguiente manera: un avivamiento es un despertar espiritual, sobrenatural, causado por el Espíritu Santo, que restaura la relación del creyente con el Padre que está en el cielo, trayendo una nueva conciencia de la santidad y del amor de Cristo Jesús. Se puede definir también como un renacimiento, como un rejuvenecimiento espiritual, y se caracteriza por un arrepentimiento sincero y un compromiso renovado que se muestra a través de la búsqueda de una vida santa. Así que si usted puso atención a estas dos definiciones, pues vamos a encontrar que hay cierta similitud, porque ambas nos dicen que el avivamiento viene de parte de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos una conciencia de Cristo, su amor, su gracia y su misericordia. Yo quiero el día de hoy, hermanos, concentrar nuestra atención en un pasaje que es muy conocido, Segunda de Crónicas 7:14, y que veamos a través de este pasaje la respuesta a la siguiente pregunta: si entendemos que el avivamiento viene de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos realizar para que Dios nos avive, como lo enseña su palabra? ¿Qué acciones hay que desarrollar? ¿Cuáles son las prácticas que debemos ejecutar? Y el pasaje, de una manera muy sencilla, nos responde con 4 respuestas. Le anticipo también.
Es un mensaje, hermanos, sencillo. Usted al leer el pasaje ya encontró los 4 puntos de mi bosquejo. Pero a veces las cosas sencillas son muy fáciles de olvidar. Y yo creo que esto es algo que nos ha sucedido en nuestra vida personal y como iglesia. Hemos olvidado hacer estas acciones. Y por eso es que tal vez Dios no nos ha avivado, no nos ha sanado, no nos ha transformado, restaurado como anhelamos serlo. Así que yo quiero empezar, hermanos, diciéndole la primera respuesta. Para ser avivados, debemos humillarnos. Si queremos ser avivados por Dios, lo primero que nos dice el Señor mismo a través de su palabra es que debemos humillarnos. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice de la siguiente manera, está también en la pantalla: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Observe cómo empieza aquí describiendo esta acción. Humillarnos es lo primero que debemos hacer si queremos ser avivados por nuestro Dios. Humillar, según la definición, es bajar la cabeza, es inclinar el cuerpo en señal de acatamiento, en señal de sumisión. En la Biblia, cuando encontramos que hombres y mujeres se humillaron delante de Dios, es esto mismo. Ellos se inclinaron rostro a tierra, en todo su cuerpo, con todo su ser, reconociendo que el Señor era más grande que ellos, que el Señor era más poderoso que ellos, que el Señor era más sabio que ellos. Y por eso estos hombres se humillaron, se postraron delante de Dios. Y al hacer esto, dieron a entender que estaban haciendo otra serie de acciones. Primero, que estaban aceptando y reconociendo su condición. Somos pecadores, somos inferiores y diminutos a ti, Señor. Y esos hombres, al verse en ese espejo, se humillaron delante de Dios, porque vieron que Dios era grande, poderoso, santo, santo, santo. Y esos hombres respondieron humillándose delante del Señor. Al humillarse, ellos también reconocieron su condición: pecadores, imperfectos, necesitados. Y de hecho, con respecto a este pasaje, esto es algo que el pueblo también debía hacer en dado caso de alejarse de Dios y de estar sufriendo las consecuencias de haberse alejado. Por eso es que aquí el autor sagrado inspira y dice: lo primero, pueblo, que deben hacer para ser avivados, sanados, restaurados por Dios, humíllense delante del Señor. Reconozcan que han pecado y han desobedecido sus mandamientos. En este texto, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él. Usted puede tener juntamente conmigo títulos, logros, influencia, recursos, pero delante de Dios eso no es nada, porque Dios es el dueño de todo. Y tenemos que entender que cuando nos humillamos estamos reconociendo: no somos nada delante de ti, Señor. Mi condición humana es inferior a tu ser espiritual enorme, asombroso y poderoso. Por eso es que es importante, para ser avivados, comenzar con esta acción: humillarnos. Dios, cuando usted y yo nos humillamos, Él nos exalta, Él nos levanta. Hay mucha gente que quiere hacerlo al revés y terminan frustrados y defraudados, porque la palabra es clara: Dios al humilde, al que está humillado, lo exalta. Por eso es que si queremos nosotros ser avivados, tenemos que comenzar humillándonos. Y también cuando en este texto se muestra esta palabra, está dando a entender que cuando uno se humilla, obedece la palabra de Dios, reconoce que es un mandato, es una orden, y como está humillado, reconoce su condición inferior, entonces le obedece, porque es el Señor, porque Él es el que tiene la autoridad. Entonces, si usted está humillado,
tiene que estar también obedeciendo la palabra de Dios. Y sobre todo, en este pasaje, esta palabra humillar nos habla de que hay que aceptar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona que no vive de esa manera, entonces está viviendo sin humillarse delante de Dios. Y hay muchos creyentes hoy en día, tanto aquí como en otro lugar y en otras congregaciones, que están viviendo su vida sin humillarse delante de Dios, sin aceptar la voluntad de Dios. Y peor aún, hermanos, hay iglesias que están viviendo también sin humillarse delante de Dios. Y es un grave problema, porque una iglesia que no está humillada no puede ser avivada. Por eso, si queremos nosotros tener este despertar espiritual, si queremos ser avivados, hay que comenzar con humillarnos delante de Dios. Un discípulo, un hijo de Dios, para ser avivado, sanado, restaurado, perdonado, debe humillarse delante de Dios. Reconocer, por mí mismo, Señor, no puedo hacer nada. No debo yo cuestionarte, no debo enojarme, no debo buscar respuestas. Simple y sencillamente debo realizar una acción, humillarme delante de ti. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y mientras preparaba este sermón, me pregunté, ¿por qué nos cuesta tanto como hijos de Dios, como iglesia de Dios, humillarnos ante Dios? Y antes de encontrar respuesta para otras personas, encontré la respuesta en mí. Y cambié la pregunta, ¿por qué, Jaime, te cuesta tanto humillarte delante de Dios? Y le voy a ser honesto, voy a abrir mi corazón con usted, porque he encontrado en mí 3 razones por las que a veces no me humillo. Y no sé, tal vez son las mismas por las que usted no se humilla delante de Dios. Yo encontré al estudiar este pasaje y al estudiar mi vida, que muchas veces no me humillo delante de Dios porque creo que puedo hacer las cosas mejor que Él. No, es que yo aquí puedo hacer esto de esta manera, puedo hacer este cambio, este ajuste, empezar este proyecto, y creo que puedo hacerlo mejor que Dios. Cuando Dios me está diciendo, haz esto, yo, no, voy a hacer mejor esto. Y al hacer esa acción, estoy negándome a humillarme delante de Dios. Y me he encontrado en mi vida con muchos momentos, hermanos, sobre todo en la juventud, porque es donde a veces más cuesta humillarnos delante de Dios. He encontrado momentos donde creí que yo podía hacer las cosas mejor que nuestro Dios. Otra segunda razón por la que he visto en mi vida que me cuesta humillarme es porque creo que sé más que Dios. Hágame usted ese favor. Dios es sabio, soberano, tiene conocimiento de todo, y a veces este simple mortal que ve aquí enfrente cree que sabe más que Dios, y a veces eso me lleva a no humillarme delante de Él. No, es que yo sé qué debo hacer en esta situación y no consulto la voz de Dios, no busco su dirección, porque cree uno que las sabe todas y que las puede todas y que nadie lo va a dormir y que todo le va a salir requete bien. Y esa acción hace que no me humille delante de Dios. Y la tercera razón, hermanos, es la más grave que he encontrado en mi vida. Muchas veces no me he humillado delante de Dios porque creo que no lo necesito en mi vida. Y en mi juventud, hermanos, sobre todo, me topé con esto. Mientras estaba estudiando la carrera en Monterrey, muchas veces llegué a creer que no necesitaba a Dios. No necesitaba ir a la iglesia, no necesitaba leer la Biblia, no necesitaba orar, no necesitaba humillarme. Y tristemente sufrí las consecuencias por tener esa mentira aquí en la mente. Pero esas son razones que yo he identificado en mí. No sé si usted tiene algunas de esas o algunas otras, pero sea cual sea la razón por la que nos cuesta humillarnos, hoy en el nombre de Dios hay que quitarla y hay que inclinarnos y hay que humillarnos delante de Dios para poder ser avivados, levantados, sanados y restaurados por Él. Pero hay mucha gente que no tiene dura cerviz, como dice la palabra, y no se inclina, no se humilla, porque aquí tiene una tabla, que es el orgullo, el pecado,
la soberbia, y nos cuesta humillarnos delante de nuestro Dios. Si nos damos cuenta, estas razones que te comparto son contrarias a la enseñanza que Dios le estaba dando a Salomón para el pueblo y para nosotros hoy en día. Porque el pasaje nos dice que si queremos ser avivados completamente, es necesario dejarle a Dios el control de nuestra situación. Y esto incluye, hermano, dejarle el control de tu vida por completo. No de solamente tu vida en lo espiritual. No, tu vida es integral y tienes que humillar tu vida por completo delante de Dios. Darle el control al Señor para que Él sea quien avive, sane y cambie lo que hay allá adentro y que no sirve. Pero para ello hay que nosotros preguntarnos, ¿qué tan humillados estamos delante de Dios? ¿Qué tan humillado te encuentras, hermano, hermana, delante de Dios en esta mañana, en esta tarde, en este día? ¿Qué tan humillado estás? Porque hay muchos que son de esas personas que solamente se humillan delante de Dios el domingo a las 10 si vienen al primer culto, o a las 12:30 si vienen al segundo culto, y salen de aquí levantados, cuello en alto, porque se van y ya no se humillan delante de Dios. No seamos de esas personas, y mucho menos seamos de aquellos que solamente se humillan y obedecen a Dios para sacar algún provecho. Señor, me humillo delante de ti hasta que me des ese puesto en el trabajo. Señor, me humillo y por favor concédeme esa casa, ese carro. Jóvenes que se humillan delante de Dios pidiendo por esa pareja, y el Señor concede esa bendición. Y una vez que consiguen lo que piden, se levantan, se dan media vuelta y se alejan de Dios. En lugar de continuar humillados, si ya recibimos una bendición de Dios estando humillados, si seguimos así, vamos a seguir recibiendo su bendición. Pero a veces, hermanos, vemos solamente esto como un trueque. Yo me humillo, recibo algo a cambio y entonces me levanto y sigo con mi vida. Y no cometamos ese error. La Biblia nos dice y nos enseña que humillarnos delante de Dios es una de las mejores cosas que usted y yo podemos hacer. E incluso le digo esto, no hay nada que haga que el poder de Dios sea más grande en su vida y en la mía que decidir rendirnos ante Él por completo. Cuando usted y yo nos humillamos, entonces el poder de Dios se activa en nuestra vida. Es por eso que si queremos ser avivados como iglesia debemos humillarnos. Lo segundo que nos dice el pasaje, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, subraye la Biblia, póngale un círculo si es de los que marca su Biblia, ora. Si queremos ser avivados debemos orar. Si queremos que la iglesia se despierte, empiece a trabajar y surja aquí algo magnífico y asombroso para la gloria de Dios, debemos orar. La oración siempre, hermanos, es una de las acciones que Dios nos pide que hagamos para recibir algo de Él, y en este pasaje no es la excepción. Si usted observa y se da cuenta, Dios le dice al pueblo y a nosotros también hoy en día, la oración precede al avivamiento. Viene antes. Cuando usted y yo nos humillamos y estando humillados oramos, buscamos su rostro, entonces el Señor empieza a avivarnos, a levantarnos y sanarnos por completo. Pero es importante que veamos la oración como Dios quiere que la veamos. La oración, hermanos, es algo que Dios nos ha dado como discípulos para usarlo. Pero muchas veces no estamos empleando nuestra vida en la oración. Ahora, si usted observa, la oración que Dios espera de nosotros debe ir más allá de solamente tener una plática con el Padre. Esta oración que el Señor espera que nosotros, sus discípulos, sus hijos, su iglesia, esté realizando, tenemos que verla como el paso a tener una comunión con Dios, y esa comunión nos va a llevar a tener una relación con Dios, y esa relación a tener intimidad con el Padre. No es solamente la oración para que usted ponga ahí delante de Dios sus deseos y peticiones, es para que usted tenga una comunión con Él, una relación y una intimidad con nuestro Dios. Pero a veces vemos la oración también como ese mecanismo en el que yo digo lo que pido, lo que necesito, y entonces el Señor me tiene que responder.
cuando la oración debemos verla como aquello que nos hace estar relacionados y tener intimidad con el Padre. Si esta iglesia está buscando que Dios nos avive por completo, la oración es algo que debemos hacer constantemente. No basta, hermano, hermana, con solamente orar una vez por aquello que quieres. Dios está esperando que usted y yo tengamos un estilo de vida que se caracterice por la oración. Hay gente que dice, no, es que yo necesito esto y ya oré. Y le preguntas, ¿y cuánto oraste? Una vez. Ya con eso tiene que ser suficiente, piensan algunos. Cuando aquí el pasaje nos dice que debemos orar. ¿Y hasta cuándo? Hasta que veamos la respuesta de Dios. Y después de ver la respuesta de Dios, seguir en esa comunión con Él. La oración es algo que debemos desarrollar en nuestro estilo de vida. Me di a la tarea, hermanos, de buscar, según estudios de gente que pues está observando y estudiando el comportamiento humano, cuánto tiempo se necesita para formar un hábito en nuestra vida. Y dicen estas personas a través de los estudios que son 21 días los que se necesitan para hacer un hábito. Cuando usted realiza una acción 21 veces en el día seguidas, por un determinado tiempo, entonces usted ya tiene un hábito. Pero me puse a pensar, eso es solo un hábito, pero para hacerlo un estilo de vida, ¿cuánto tiempo? Y encontré algunos estudios, algunos dicen ciertos días, cierto tiempo, pero muchos concuerdan en que se necesitan 90 días para hacer un nuevo estilo de vida, para que ese hábito se convierta en parte de nosotros y de manera natural lo estemos realizando. Así que mi reto para ustedes, hermanos, juntamente conmigo el día de hoy, es que nos atrevamos a hacer esto, que 90 días estemos humillados y orando a nuestro Dios, que estemos en constante comunicación con el Señor por medio de la oración. Y estoy seguro que si hacemos eso, habrá vidas cambiadas en esta iglesia. Estoy convencido que conforme pase el tiempo, si estamos orando y humillados delante de Dios, vamos a ser avivados, restaurados, sanados por nuestro Dios, porque estaremos siendo obedientes a su palabra. Así que mi hermano, el reto que le quiero plantear es que nos atrevamos 90 días. Ahora sí, hay algunas pruebas en plataformas de streaming que son de 30 días. Bueno, yo le ofrezco una de 90 y gratis, no tiene que pagar. Solamente tiene que estar humillado y orando delante de Dios por 90 días. Y le propongo lo siguiente: si en 90 días usted no ve un cambio, deje de hacerlo. No vuelva a poner en práctica estos consejos. ¿Y por qué se lo propongo? Porque creo firmemente en que en 90 días, humillados y orados, Dios hará grandes maravillas. Entonces le animo, hermano, y lo reto. 90 días seamos obedientes a estas acciones y seamos avivados por nuestro Dios. No es lógico, hermanos, que alguien que dice estar buscando avivamiento, sanidad, restauración de parte de Dios, no esté teniendo una comunicación con Él a través de la oración. Hay gente que dice, no, yo quiero ser sanado, usado por Dios, avivado por Él. Y le preguntan, ¿y estás orando? No, pero quiero ser sanado y avivado y usado. Pero le falta lo más importante: estar en oración delante de Dios. En este texto se nos está diciendo que la oración es algo esencial, pues al hacer esto estamos manifestando al Señor. Tenemos la necesidad, Dios, de que nos ayudes, de que nos des dirección para hacer lo que nos estás pidiendo. Ya es tiempo, hermanos, de que usted y yo seamos hombres y mujeres de oración. Que la gente nos distinga y nos conozca como hombres y mujeres de oración. Sería una bendición tremenda, hermanos, que se diga de esta iglesia: esa iglesia es una iglesia de oración. Y esa debería ser una de nuestras metas si es que queremos ser avivados. La tercera acción, hermanos, para ser avivados debemos buscar a Dios. El pasaje continúa diciendo: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro. Para ser avivados, para ser realmente restaurados por Dios, necesitamos buscar su rostro. Sin importar, hermanos, nuestras diferencias,
nuestras personalidades, nuestro carácter. Estamos aquí reunidos y yo creo que eso es porque estamos en sintonía. Hemos venido aquí, ¿por qué? Porque queremos buscar el rostro de Dios, porque queremos verlo a Él. ¿O a qué ha venido usted, hermano? ¿A qué ha venido, hermana? ¿A qué has venido? ¿Vienes a buscar el rostro de los de la alabanza? ¿El rostro del que predica? Si has venido con esa actitud, no vas a ser avivado, porque el avivamiento viene cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su rostro. Tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en México esta semana y de estar en un congreso pastoral, donde hubo cerca de 400 pastores y líderes. Y una de las predicaciones, hermanos, que más confrontó mi vida y pegó duro donde debía pegar, fue la de un pastor que dijo: la gente a la iglesia no viene a verte a ti, pastor, viene a ver a Jesús. Tú eres responsable, eres el encargado y comisionado de que esa gente no te vea a ti, sino que vea a Jesús. Y cuando dijo eso, hermano, yo sentí que el cuerpo se me enchinó, porque muchas veces, siendo honesto, yo he venido pensando otra cosa y no que ustedes vean a Jesús. Y perdón, hermanos, perdón, porque la palabra dice que ustedes vienen a buscar a Dios y yo debo poner a Jesús delante de ustedes. Por eso es que se enseña la palabra, porque queremos que ustedes vean y busquen el rostro de nuestro Dios. Así que, hermanos, aquí debemos venir a buscar a nuestro Dios. Debemos querer ver su rostro, recibir su palabra. ¿Para qué? Para obedecerla. Por eso es que estamos aquí, hermanos. Y cuando buscamos el rostro de Dios, entonces podemos descansar en que Él va a proveer para nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas. ¿Y hasta cuándo va a proveer Dios? Hasta que esas necesidades sean saciadas por completo. Porque así es nuestro Dios. Un Dios abundante que da y da a manos llenas. Buscar de la presencia de Dios y su rostro nos va a permitir a nosotros, su iglesia, experimentar todos y cada uno de los atributos de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra vida, hermanos? Muchas veces nosotros mismos hemos dejado a Dios fuera de nuestros planes. No buscamos su dirección, su voz, menos buscamos su rostro y hacemos lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y terminamos sufriendo las consecuencias, pagando con el dolor y el sufrimiento en nuestra vida misma. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el rostro de nuestro Dios. La buena noticia es que Dios, cuando nosotros lo dejamos de buscar, Él sigue estando a nuestro lado. Él sigue estando cerca, para que usted y yo entendamos, antes de caer en lo más hondo, que debemos buscarle, que debemos voltearlo a ver. Así que yo espero que cada uno de nosotros, como la iglesia de Cristo, busquemos y tomemos la decisión de humillarnos, de orar y de buscar a Dios y hacerlo en serio. Y una vez que estamos delante de Dios y vemos su rostro, permitamos que Él nos transforme. Le comparto lo siguiente: no necesita usted ni yo estar buscando en alguna persona o en algún lugar lo que solamente Dios nos puede ofrecer. Así que decidamos buscar a Dios en verdad, sabiendo que su palabra dice que cuando buscamos a Dios y cuando buscamos su reino, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, hermanos, si queremos ser avivados, hay que buscar a Dios. No busque usted al profeta, al evangelista, al cantante, al músico. Busque a Dios y va a ser avivado por el Señor. Y la última acción: para ser avivados debemos abandonar nuestra mala conducta. El pasaje continúa diciendo: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mala conducta. Si queremos ser avivados, debemos dejar esa mala conducta que está desagradando y ofendiendo a nuestro Dios.
¿Qué es la conducta? La conducta es la manera en la que usted se comporta, las acciones que tenemos con las demás personas. La conducta podemos decir que se refiere al estilo de vida de cada ser humano. Y definitivamente, hermanos, que muchas de nuestras dificultades, dolores y sufrimientos que están afectando hoy nuestra vida y principalmente nuestra sociedad, son causados por las consecuencias de andar en nuestros malos caminos, de andar y perseverar, pero en nuestra mala conducta. Por eso la palabra aquí nos dice, y la última recomendación que Dios le hace a Salomón para que el pueblo de Dios sea avivado y reciba el perdón y la restauración que anhela, es que debe abandonar por completo su mala conducta. Observe, no solamente se le aconseja al pueblo que se humille, que es importante, no solamente se le aconseja que ore, que es necesario, y que busque a Dios, que es lo vital, sino también que tome un compromiso, abandonar su mala conducta. Se le pone la cereza a este pastel y dice el Señor, además de hacer lo otro, tienen que tener un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un dolor por ese pecado que nos lleve a reconocerlo delante de Dios y a cambiar nuestra actitud. La mala conducta ha llevado a mucha gente, hermanos, a hacer cosas que a nuestro entender son inhumanas, con tal de obtener ¿qué? Poder, con tal de ¿qué? Tener el control. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos sufrido la consecuencia de gente que no abandonó su mala conducta. Y esa gente, obviamente, de manera más personal, pues sufrió también las malas consecuencias. Pero si queremos usted y yo ser avivados, es necesario abandonar nuestros caminos, nuestra mala conducta. Por eso sigue necesario recordar las palabras de Dios en este pasaje, segunda de Crónicas 7:14. Si queremos ser avivados, sí, humillados, sí, orando, sí, buscando a Dios, pero también dejando nuestra mala conducta. Y de esa manera la gente va a ver en nosotros un cambio verdadero. La gente va a ver en nosotros un ejemplo que les va a motivar. ¿Por qué? Porque están viendo a Dios actuar en mi vida y en la suya. Y esa gente va a decir, ¿por qué Él puede? Y entonces vamos a tener la oportunidad de decirle, porque tengo a Cristo. No es porque yo sea muy bueno, no es porque Cristo me da la capacidad de abandonar esa mala conducta. ¿Y qué crees? También a ti. Solamente tienes que hacer 3 pasos: humillarte, orar, buscar a Dios. Y cuando haces eso, se produce el abandono de tu mala conducta. Así que debemos nosotros ser motivados por esto, porque somos llamados por Dios a ayudar a otros a que abandonen su mala conducta. Ahora, hay gente aún dentro de la iglesia, hermanos, que escucha la palabra, que lee la Biblia, que canta, ora, levanta sus manos, alaba al Señor, pero no abandona su mala conducta. Y si lo hace, solamente lo hace el domingo mientras dura el servicio. Pero una vez que termina, se sube a su carro, cierra la puerta o se sube al camión, empieza otra vez a ponerse esa mala conducta. Y empieza a ofender con sus palabras, a tener actitudes que desagradan a nuestro Dios, a hacer y tener malos tratos con su familia. Entonces esa gente solamente abandonó temporalmente su mala conducta. Pero si usted y yo queremos ser avivados, debemos dejar por completo nuestra mala conducta. ¿Y qué es esa mala conducta? Ese pecado, esa acción que te aleja de Dios, que no te deja disfrutar de Dios y de sus atributos en su totalidad. Yo no sé qué sea lo que estés tú, hermano, batallando por abandonar, pero te animo en el nombre de Jesús a que ya saques de tu vida esa mala conducta. Si son malas palabras, ya busca un remedio, un consejo. No sé cómo puedo dejar de hablar con palabras que hieren y que ofenden. Si es alguna cuestión de chisme, hermanas, porque también el chisme es una mala conducta. Evita rodearte de personas que traen calumnias, dimes y diretes de otros. Cierra la puerta.
Es preferible, hermano, que la gente piense que eres grosero o maleducado que seguir con esa mala conducta. Y si es alguna cuestión de vicio, de adicción, de comportamiento, lo mismo. Necesitas tomar la decisión de abandonar esa mala conducta. Te voy a ser honesto, hermano. De nada sirve que vengas aquí a la iglesia y no abandones tu mala conducta. De nada sirve, porque no estás experimentando a Dios en su totalidad. No estás disfrutando de esa transformación. ¿Por qué? Porque sigues aferrado, terco, necio con esa mala conducta. Por eso es que aquí el pasaje es muy claro y nos dice, para ser avivados hay que abandonar esa mala conducta. Y tú, hermano, mejor que nadie sabes cuál es esa mala conducta que debes abandonar el día de hoy con la ayuda de Dios. Porque ojo aquí, Dios sigue estando dispuesto a intervenir, a ayudarnos para que cada uno de nosotros abandonemos esa mala conducta. No pienses ni creas que estás solo, que estás sola. Dios está dispuesto. Si tú quieres dejar de decir malas palabras, ¿qué crees? Dios más que tú quiere que dejes de decir malas palabras. Si Dios quiere que tú dejes de ser una persona orgullosa, egoísta, soberbia, Dios más que tú lo quiere. Y es Él el que te brinda su ayuda, el que interviene para que puedas abandonar esa mala conducta. Así que, hermanos, hemos visto 4 acciones que debemos realizar para ser una iglesia avivada. Y si usted observa, hay gran bendición cuando dejamos nuestra mala conducta, cuando buscamos a Dios, cuando oramos y cuando nos humillamos delante de Él. Porque al hacer esto, Dios interviene, nos escucha desde el cielo, perdona nuestros pecados y sana, restaura nuestra tierra. Así que, hermanos, yo quiero terminar diciéndole que hoy es el tiempo de hacer lo que Dios está esperando de nosotros. Ya deja de poner excusas, ya deja de echarle la culpa o la responsabilidad, ponerla en alguna otra persona, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hermano en Cristo, tu hermana en la sangre, tu compañero de trabajo, tu vecino. Ya no pongas excusas, es decisión tuya y mía ser avivados por Dios. Si bien es cierto, el Señor, hermanos, es el que hace el avivamiento, porque comencé diciendo, el avivamiento viene de Dios, pero nosotros intervenimos en algo así diminuto, mínimo, pero intervenimos. Y es importante que entendamos que ya hay que dejar de poner excusas y pretextos. Sabemos lo que Dios quiere, sabemos y conocemos lo que Él demanda de nosotros, así que seamos motivados y animados cada uno de nosotros a actuar, recordando las promesas del Señor, recordando que Él es fiel. Déjame concluir preguntándote, ¿qué es lo que te falta para realmente llevar a cabo estas acciones? ¿Qué te falta, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Qué te falta para realizar estas acciones en tu vida? ¿Qué te falta para llevar a cabo esto que Dios pide? Piensa bien, ¿qué es lo que te estorba? ¿Cuál es ese obstáculo que te impide realizar esas acciones? La apatía, la flojera, la gente, el vicio, el mundo, el pecado mismo. ¿Qué es, hermano, aquello que te estorba? Porque yo creo, hermanos, que Dios anhela ver que nosotros somos obedientes a su palabra, que cumplimos estas acciones y que lo hagamos hoy mismo, porque mañana puede ser muy tarde para decidir obedecer a Dios. Mañana puede ser muy tarde para querer cumplir lo que dice su palabra. Así que, mi hermano, yo quiero animarte a que el día de hoy observes estas acciones. No sé qué opines tú, pero yo veo que son acciones sumamente prácticas. Son sencillas de realizar, porque tenemos la ayuda de Dios. Y quiero animarte a través del ejemplo de Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Maestro tuyo y mío, porque Él vivió haciendo estas acciones.
Y no sé qué opines tú, pero yo veo la vida de Jesús y puedo describir la vida en una sola palabra: una vida avivada, entregada a Dios. ¿Por qué? Porque cumplió estas acciones. Jesús se humilló por completo. Siendo Dios, vino a ser un hombre, caminando como nosotros, sufriendo como nosotros, pero viviendo humillado delante de Dios. Y Él dijo: yo no hago nada que no sea la voluntad del Padre. Su vida la vivió humillada delante de Dios Padre. Y por esa humillación es que fue a la cruz. Porque Él sabía que necesitaba humillarse por completo para entregarnos a ti y a mí la salvación, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús también, hermanos, vivió una vida de oración. Te dejo de tarea y te invito: observa los evangelios y cuenta cuántas veces Jesús se apartó a orar, o incluso con la multitud, con sus discípulos y otras personas, desarrolló una vida de oración. Innumerables pasajes hay de Jesús orando al Padre, porque quería ser avivado por el Señor, por Dios. Siendo Él Dios, quería ser avivado. Y observemos también, hermanos, cómo Jesús con su vida siempre buscó al Señor. Estando en el momento más doloroso de su existencia aquí en esta tierra, Jesús buscó a Dios. Quería ver su rostro. Estando en la cruz, colgado en ese madero, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te busco y no te veo. ¿Dónde estás? Quiero ver tu rostro. Y aún en ese dolor, hermanos, termina el Señor con una oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último segundo de su existencia estaba buscando a Dios. Y de abandonar su mala conducta, pues ni hay que hablar, hermanos. Perfecto, de pies a cabeza, sin mancha, sin nada que lo hiciera sucio, inmundo, porque siempre abandonó la mala conducta. Se negaba a ser como los fariseos, los escribas. ¿Y por qué? Por amor a nosotros, para que tú y yo no tengamos que vivir una vida perfecta, pero sí siendo perfeccionados. Y eso ocurre cuando abandonamos nuestra mala conducta. Así que, mi hermano, si Jesús nos está dando la muestra, ¿por qué nosotros nos resistimos a no llevar estas acciones? No, yo no me humillo, a mí nadie me sobaja. Derecho, de pie entero. Y hasta nos jactamos de eso. No oramos porque pensamos que eso es perder el tiempo. No buscamos a Dios porque vamos a prisa. Y no abandonamos la mala conducta porque nos sigue atrayendo el pecado. Pero yo te pido, hermano, en oración, que hables ahorita aquí con Dios y te comprometas a llevar a cabo estas acciones. Y si hacemos esto todos juntos, esta iglesia será una iglesia avivada para gloria de Dios, para honra del Señor. Así que, mi hermano, yo te invito a que el día de hoy te humilles ante Dios por completo, a que comiences a desarrollar una vida y un estilo de oración donde hablas directamente y constantemente con Dios, a que dejes de buscar en otras personas, en otro lugar, lo que solo Dios te puede ofrecer y te está ofreciendo de verdad, y que recibas la ayuda que Él te da para abandonar esa mala conducta, y que entonces sí, experimentes no solamente avivamiento, sino que experimentes también el amor de Dios, y en tu vida se cumplan los propósitos de nuestro Señor. Así que, mi hermano, ahí donde estás, cierra tus ojos, habla con Dios. Señor, estamos aquí como tus hijos, reconociéndote, Padre, que nos has hablado a través de tu palabra, reconociéndote como el único que puede producir en nosotros ese avivamiento, Señor. Y reconociendo, Padre, que lo que tú nos pides es algo que podemos cumplir porque tenemos tu ayuda y porque además no es algo difícil.
Tú nos dices, Señor, que tu carga y tu yugo es ligero, que pongamos en ti, Señor, todo lo que nos preocupa. Y de esa manera es que queremos nosotros comenzar, consagrarnos nuevamente delante de ti, Señor. Queremos ser una iglesia avivada y reconocemos, Señor, que debemos realizar estas acciones. Mi hermano, si tu salud, tu cuerpo te lo permite, ahí en tu lugar ponte de rodillas, humíllate delante de Dios. Es algo que muchas veces no hacemos, pero es necesario. Señor, aquí estamos como tu iglesia, como tus hijos, humillados no solamente en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro espíritu, en nuestra alma delante de ti, reconociéndote, Señor, como el que produce ese avivamiento. Queremos, Señor, vivir nuestra vida humilladas delante de ti. Queremos, Señor, tener una vida de oración. Ayúdanos, Padre, a buscarte de rodillas cada mañana, cada día. Ayúdanos, Padre, a pedir tu dirección. Anhelamos, Señor, ser una iglesia avivada que busca siempre tu rostro, que viene, Señor, con la disposición de escucharte, de obedecerte, de experimentarte. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia avivada que busca siempre tu rostro. Y Padre, sobre todo, danos la fuerza que viene de ti. Danos la capacidad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para vivir en santidad, abandonar esa mala conducta, Señor. Aquí estamos porque reconocemos, no hemos podido en nuestras fuerzas, pero hoy queremos, Señor, depender de ti. Ayúdanos, Padre, y permítenos ver a nuestra iglesia avivada, consagrada delante de ti, Señor. Oramos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.